Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Hola, sí, te Marcelo, escucho buenos súper. días. Sí, escucho muy bien. Qué gusto en saludarlos. Vamos a dar comienzo hoy día a la última sesión que va a estar a mi cargo. Se me encomendó desde un comienzo pasar todo el procedimiento ordinario de mayor cuantía, pero como se pueden advertir, ha sido muy difícil poder abarcar tanto contenido en tan poco tiempo, así que de todas formas vamos a intentar acercarnos lo más posible hacia el término del procedimiento, sin perjuicio de que no vamos a alcanzar a terminarlo completamente de acuerdo a mis pronósticos. Eh, la sesión pasada terminamos ya el estudio sistémico del periodo de discusión. Lo terminamos completamente, vimos todos los trámites que contempla tal periodo. Los cuatro más importantes son, por supuesto, la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica, sin perjuicio de que, como ustedes bien saben, el sujeto pasivo puede interponer en su escrito de contestación una reconvención, que es una contrademanda que realiza el demandado en contra del demandante, lo cual va a ampliar el ámbito objetivo del procedimiento. Bien, una vez terminado entonces este periodo de discusión, inicia un siguiente periodo que es el periodo de conciliación. El periodo de conciliación eh, lo que se introdujo en nuestro medio en el año 1994 tras la publicación de la ley 19.334, tras la publicación y la promulgación de la ley 19.334, que va a introducir, digamos, este periodo tras la etapa de discusión y antes de la resolución que recibe la causa a prueba. Entonces, en ese espacio de tiempo se va a realizar este trámite obligatorio consistente a llamar a las partes a una conciliación, llamar a las partes a una conciliación. Para que el tribunal haga este llamado obligatorio a la conciliación, es necesario que concurran tres requisitos que nosotros ya vimos en su momento, los vimos cuando estuvimos estudiando el esquema del procedimiento, así que no me voy a detener nuevamente en ellos, simplemente los enuncio. El primero es que se trata de un juicio civil no afecto a las excepciones legales, que se trata de un juicio civil no afecto a excepciones legales, por ejemplo, algunos procedimientos que no comprenden el trámite obligatorio de conciliación son los juicios ejecutivos, tanto obligación de dar, hacer o no hacer, los juicios de hacienda, la citación de evicción y los juicios vinculados al derecho legal de retención tampoco admiten el llamado conciliación. En segundo lugar, el segundo requisito es que sea legalmente admisible la transacción, que sea legalmente admisible la transacción, es decir, este contrato por medio del cual las partes ponen término a un litigio o precaven uno eventual. Y por último, que no se trate de los casos del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, que son los casos en donde no se recibe la causa a prueba, que son los casos que, por supuesto, no existe periodo de prueba. Bien, esta resolución se notifica por cédula, si es que concurren todos los requisitos, y el tribunal entonces va a llamar a las partes a una audiencia de conciliación que se va a dar no antes del quinto día ni después del 15º día contado desde la fecha de la notificación por cédula de la resolución que cita a las partes a una conciliación. O sea, reitero, la audiencia de conciliación se va a realizar no antes del quinto día ni después del 15º día desde la notificación por cédula que cita a las partes a una audiencia de conciliación. Ese es el periodo de tiempo en el cual el tribunal los va a citar a las partes, para esta audiencia de conciliación. Es un periodo que, como ustedes pueden advertir, es de 10 días. O sea, no antes del quinto día ni después del 15º. Bien, en esa audiencia de conciliación el juez va a proponer las bases de arreglo del conflicto y frente a eso las partes pueden asumir actitudes, pueden acogerse o pueden, por otro lado, rechazar esa propuesta del juez. Y en ese sentido, entonces, observamos dos posibilidades. Por un lado, que la conciliación tenga éxito
y en tal caso se va a levantar el acta en donde consta que la conciliación tuvo éxito, y esa acta de conciliación va a ser las veces de una sentencia definitiva, y por lo tanto se va a poner término al conflicto. La primera posibilidad es que la conciliación tenga éxito, y con ello, con esa acta de conciliación, va a ser el equivalente a una sentencia definitiva, y por lo tanto el procedimiento termina. Y la segunda posibilidad es que la conciliación fracase, que la conciliación se frustre, que las partes no lleguen al acuerdo que el juez les propone, y en ese sentido entonces se va a levantar un acta en donde conste que la conciliación fracasó, y se va a pasar a la siguiente etapa del procedimiento, que es, como ustedes bien saben, la etapa de prueba. Bien. Eso respecto de la conciliación, muy breve, porque reitero, lo vimos con más detalle al comienzo de nuestra explicación, cuando estuvimos viendo el esquema del procedimiento. Bien, entonces pasamos al periodo de prueba. Habíamos señalado que el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, frente al cual los invito a que lo lean, por favor, señala que una vez terminado el periodo de discusión y habiéndose llamado a la conciliación cuando corresponda, el tribunal debe tomar alguna de las siguientes dos opciones. El tribunal debe tomar alguna de las siguientes dos opciones. En primer lugar, puede citar a las partes a oír sentencia, y en segundo lugar, puede recibir la causa a prueba. ¿Cuándo? Les pregunto yo a ustedes, ¿cuándo el tribunal va a citar a las partes a oír sentencia? Cuando el periodo de conciliación resultó exitoso. No, Pucha. no. Porque cuando la conciliación es exitosa, el solo acta de conciliación hace las veces de una sentencia definitiva, y por lo tanto ahí se acaba el procedimiento, no hay nada más. Se acaba. Entonces después no va a haber necesidad de que el tribunal cite a las partes a oír sentencia, porque la sentencia ya está hecha con el acta de conciliación. ¿Ya? Cuando no hay causa prueba. No te escuché, Isabel, ¿me lo podrías repetir, por favor? Cuando, por ejemplo, el demandado se allana y no van a haber pruebas. Ya, muy bien. Se dan esos casos. En los casos del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, que son los siguientes. En primer lugar, cuando haya allanamiento del demandado. En segundo lugar, cuando exista aceptación de hechos. Y en tercer lugar, cuando las partes soliciten al tribunal que la causa se falle sin más trámite, que la causa, que el pleito, que el proceso se falle sin más trámite. Eso en función del principio de autonomía privada, inscrito muy restringidamente dentro del derecho procesal. Esa es una de las pocas manifestaciones del principio de autonomía, ¿no?, dentro del esquema del proceso civil. Existen otras manifestaciones, por supuesto, el principio dispositivo, el principio de aportación de parte, pero en todo caso tienen que saber, y esto lo deben haber aprendido el semestre pasado, que la autonomía de la voluntad dentro del proceso, dentro del derecho procesal, es la excepción. Principalmente el derecho procesal se compone de normas de orden público. El derecho procesal es derecho público. Bien, entonces en esos casos, los casos del artículo 313, el tribunal va a citar a las partes para oír sentencia. Esa resolución que cita a las partes para oír sentencia en este periodo es susceptible de recurrirse por medio de un recurso de apelación en conformidad al artículo 326 del Código de Procedimiento Civil. Estoy yendo rápido porque esto nosotros ya lo vimos. Estoy simplemente recordando cosas. Entonces, esa resolución que cita a las partes para oír sentencia es susceptible de recurso de apelación en conformidad al artículo 326 del Código de Procedimiento Civil. ¿Quién va a interponer ese recurso de apelación? Bueno, aquella parte que estime que sí se debió haber recibido la causa a prueba. La parte que estime que sí se debió haber recibido la causa a prueba debe interponer este recurso de apelación.
Bien, la segunda posibilidad precisamente es que el tribunal, a la luz de los autos, a la luz de todo lo que se ha discutido en el anterior periodo, puede recibir la causa prueba, es decir, dictar la resolución que cita las partes para oír sentencia. Debe dictar la resolución que cita las partes para oír sentencia. Con ello inicia la etapa probatoria. Con la resolución, reitero, que recibe la causa prueba, inicia el periodo probatorio y esta resolución va a fijar, va a radicar cuáles son los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos. Pertinentes, sustanciales y controvertidos que deberán ser acreditados por las partes dentro del término probatorio y por medio de los, o a través de los medios de prueba que establece el legislador. Reitero esta definición. La resolución que recibe la causa prueba va a fijar, va a decir cuáles son los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos que las partes deberán acreditar en el periodo probatorio y específicamente en el término probatorio, a través de los distintos medios de prueba que establece el legislador. Por ejemplo, testigos, confesión judicial, documento público, documento privado, peritos, inspección personal del tribunal, etc. Ya todos esos medios de prueba que ustedes van a estudiar posteriormente. Bien. Respecto de la resolución que recibe la causa prueba, debemos señalar que es una sentencia interlocutoria de segundo grado. Es una sentencia interlocutoria de segundo grado. Nosotros ya revisamos cuál es la naturaleza jurídica de las resoluciones a la luz del artículo 158 del Código de Procedimiento. Y habíamos dicho que en contra de la resolución que recibe la causa prueba, procede el recurso de reposición. El recurso de reposición con apelación en subsidio o con apelación subsidiaria. Es decir, alguna parte que tenga alguna disconformidad respecto de esta decisión del tribunal, que es recibir la causa prueba, o tiene alguna disconformidad respecto del contenido de la resolución, puede solicitar ante el mismo tribunal, o sea, el mismo juez que dictó la resolución, puede señalar que por favor la modifique o la deje sin efecto. Y en caso que el tribunal rechace esa reposición, se va a entender interpuesto un recurso de apelación que deberá, por lo tanto, conocer el tribunal de alzada, el tribunal de segunda instancia. Nosotros ya revisamos esto con mucho más detalle, incluso cuando vimos el esquema del procedimiento, así que si tienen alguna duda, por favor me la hacen. Yo ahora voy a avanzar. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo se notifica la resolución que recibe la causa prueba? Esta es una pregunta típica de examen. ¿Cómo se notifica la resolución que recibe la causa prueba? ¿Puede ser por cédula? Por cédula, exactamente, Juan Pablo. Muy bien. Ok. Luego del periodo de prueba viene el término probatorio, ¿no? Una vez que, bueno, ¿recuerdan ustedes cuándo comenzaba el término probatorio? Habíamos dicho que cómo comienza es una especie de trabalenguas, porque señalamos en su momento que el término probatorio, si es que no se deduce recurso de reposición en contra de la resolución que recibe la causa prueba, va a iniciar desde el momento de la notificación por cédula. Pero si se deducían recursos de reposición, el término probatorio iba a iniciar desde el momento de la notificación de la última resolución que falla los recursos de reposición, y en particular el último recurso de reposición
interpuesto en contra de la resolución que recibe la causa prueba. ¿Alguna duda ¿Serio? sobre eso? ¿Sí? Sí, lo podrías repetir, por favor. Sin problema. El término probatorio inicia o tiene dos posibilidades de inicio. Tiene dos posibilidades de inicio. Y frente a esto hay que distinguir. Si frente a la resolución que recibe la causa prueba no se dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio, si no se dedujo ningún tipo de medio de impugnación, el término probatorio comenzará a correr desde el momento en que se notifica la resolución que recibe la causa a prueba. Esa notificación que es por cédula. Desde ese momento comienza a correr el término probatorio. Y en particular comienza a correr desde el momento en el que se le notifica la última parte, porque se trata de un plazo común, no un plazo individual, sino que en el momento en el que se le comunica o desde que se le notifica la última parte, desde ese momento comienza a correr el término probatorio. Esa es la primera situación. La segunda situación se da cuando las partes sí dedujeron en contra de la resolución que recibe la causa prueba recursos de reposición con apelación en subsidio. Entonces, en ese caso, como se dedujeron estos recursos, el tribunal va a tener que resolverlos, ¿sí? Y por lo tanto el término probatorio no comienza a correr, sino que comenzará a correr una vez que se notifique la última resolución, desde el momento en que se notifique la última resolución, que falla o que resuelve el último recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la sentencia o en contra de la resolución que recibe la causa a prueba. ¿Queda claro o no? Un trabalenguas, pero voy cachando. Sí. Lo que tienen que tener en cuenta es que si se deducen recursos de reposición, antes de que el término probatorio comience, es necesario resolver esos recursos de reposición con apelación en subsidio. Y en el momento en el que se resuelven y se notifican esos recursos que se interpusieron, ahí es donde comienza el término probatorio, no antes. Primero hay que resolver esos recursos de reposición con apelación en subsidio y una vez que se notifica la resolución de esos recursos, comienza el término probatorio. Eso es lo que estoy diciendo. Bien. El término probatorio, en cuanto a su concepto, lo vamos a entender como un periodo o espacio de tiempo que la ley señala para que las partes puedan rendir prueba en juicio. Así de simple. Es un periodo o espacio de tiempo que la ley, el legislador, establece para que las partes puedan rendir prueba en juicio. Para que las partes puedan rendir prueba en juicio. Las partes, aquí en el término probatorio, deben acreditar los hechos en que basan sus pretensiones, alegaciones, excepciones, defensas, para formar la convicción de existencia de esos hechos al juez. La función de la prueba es precisamente eso, acreditar los hechos sobre los cuales se sustentan sus alegaciones, sus acciones, pretensiones, excepciones o defensas. El juez, para poder resolver, debe en primer lugar conocer y acreditar los hechos. Tiene que acreditarlos. ¿Y cómo los acredita? ¿O cuándo los acredita? Bueno, tras todo este término probatorio. Aquí es donde las partes deberán rendir todos los medios de prueba para poder formar la convicción de existencia de los hechos al juez. Bien, en cuanto a las características del término probatorio, debemos señalar las siguientes. En primer lugar, se trata de un plazo eventual. Se trata de un plazo eventual, es decir, solo se contempla su existencia en el caso en el que el tribunal cita a las partes, solamente se va a dar este término probatorio cuando el juez reciba la causa prueba. Cuando el juez no reciba la causa prueba, el término probatorio no va a existir. Entonces es eventual. Solamente se va a dar este término probatorio cuando el tribunal reciba la causa prueba.
En segundo lugar, debemos señalar que es un plazo por regla general legal. Es un plazo por regla general legal. O sea, por regla general, el legislador, la ley, es quien señala cuál va a ser este plazo, cuál va a ser este término probatorio. El legislador es quien establece cuál va a ser el plazo entregado a las partes para que puedan acreditar los hechos a través de los medios correspondientes. Sin embargo, también puede ser un plazo discrecional o judicial, también puede ser por excepción un plazo judicial o discrecional cuando el juez establezca un plazo extraordinario. Cuando el juez establezca un plazo extraordinario, en ese caso va a ser un plazo judicial. Ya lo vamos a ver en casos, por ejemplo, de entorpecimiento. Y también puede ser un plazo convencional, también el término probatorio puede ser un plazo convencional por excepción, naturalmente, cuando las partes de común acuerdo desean restringir el término probatorio ordinario, de 20 días a un número menor. También entonces puede ser convencional en esos casos, cuando las partes convengan restringir, restar, disminuir el plazo para rendir prueba. Bien. En tercer lugar, bueno, ya dijimos que es un plazo legal, ahora en tercer lugar es un plazo común, ya adelantaba algo, es un plazo común. ¿Qué significa esto? Que va a comenzar a correr el plazo una vez que se le notifique a la última parte. Se le notifique a la última parte. Comienza a correr el plazo de manera común para todas las partes desde el momento en el que se le notifica a la última parte. Sería un plazo individual en el caso en que se le notifica a una parte y desde el momento de su notificación comienza a correr su plazo individualmente, y a la otra parte se le notifica, supongamos, 10 días después, y por lo tanto va a tener 10 días adicionales, o 10 días de desfase, si se quiere. Pero ese no es el caso. Tratándose del término probatorio, es un plazo común, es decir, comienza a correr una vez que se le notifica a la última parte, y comienza a correr para las dos partes desde ese momento. Desde ese momento. Y por último, se trata de un término fatal. Es un término fatal. Por lo tanto, por regla general, una vez vencido el plazo, se extingue la posibilidad de ejercer el derecho. ¿Qué derecho? El derecho a poder rendir prueba. Si yo no rindo prueba dentro del término probatorio, mi derecho va a precluir. Mi derecho se extingue, caduca, muere, fenece, fallece, ¿ok? Eso por regla general y tratándose de algunos medios de prueba, por ejemplo, para ofrecer y rendir prueba testimonial o para acompañar documentos. Respecto de eso, si yo no rendí prueba testimonial dentro del término probatorio, después ya no voy a poder rendirlo. Marcelo, ¿Sí? ¿se extingue el derecho solamente a rendir prueba? Claro, la fatalidad dice relación con eso. Un plazo es Ya. fatal cuando una vez terminado el plazo, se extingue por el solo ministerio de la ley el derecho. En este Ya, caso es el gracias. derecho a poder rendir prueba. Muy bien. Ok, y en cuanto a sus clasificaciones, esto también ya lo vimos las sesiones anteriores. En primer lugar, se trata, bueno, dentro de las clasificaciones podemos distinguir por un lado el término probatorio ordinario, por otro lado el término probatorio extraordinario, por otro el término probatorio especial y por último el término probatorio convencional. Bien, el término probatorio ordinario es la regla general y se trata de un plazo de 20 días. Es un plazo de 20 días. Es un plazo de 20 días para que las partes puedan rendir prueba en juicio. ¿Cuándo comienza este plazo? Ya lo dijimos. Yo les pregunto a ustedes, por favor,
les pregunto, ¿cuándo comienza el plazo de cómputo de estos 20 días? ¿Qué me tienen que responder en primer término? Hay que distinguir. Exacto, muy bien, Juan Pablo. ¿Qué se sigue de eso? Si frente a la resolución se dedujo o no se dedujo un medio de impugnación del término probatorio. ¿Ya? Y más específicamente un recurso de reposición con apelación en subsidio. Ese es el único medio que existe para impugnar. Ok, sigamos. Eh, ya. Si se dedujo un, un recurso de... lo decía un poco rápido, ¿no? ¿Cómo era? Lo Lo voy a puse como anotar medio de mejor, ¿eh? impugnación. Sí, es que lo puse como medio de impugnación porque no caché. Pero si no se dedujo un medio de impugnación, el plazo empezará a correr cuando se le notifica la última parte. Ok, Y la segunda situación se da cuando las partes sí dedujeron eh, esta reposición con apelación en subsidio. Por tanto, el tribunal primero lo debe resolverlo. Y, y creo que después de eso se notificaba, el plazo empezaba a correr desde la notificación de esta resolución. ya, sí, exactamente. Comienza a correr desde el momento en que se notifica, eh, desde el momento en el que se notifica el fallo de la última reposición con apelación en subsidio respecto de la resolución que recibe la causa a prueba. Pero en general, muy bien, Juan Pablo, muy bien. Bien, entonces desde ese momento comienza a correr esos 20 días para rendir prueba, reitero. Ahora, la segunda clasificación es el término probatorio extraordinario, disculpen. Término probatorio extraordinario, que se trata de un plazo adicional a esos 20 días, se trata de un plazo adicional a los 20 días y aplica en los siguientes supuestos. Cuando se deba rendir prueba fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, cuando se requiera rendir prueba fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, o bien cuando tenga que rendir prueba fuera del territorio de la República, fuera del territorio de la República. En este caso vamos a tener el plazo que es de 20 días, que son los mismos 20 días de plazo ordinario, más tabla de emplazamiento. 20 días más tabla de emplazamiento. Por ejemplo, tengo a un testigo clave, pero ese testigo clave vive en París, la capital francesa. ¿Cuál va a ser el plazo para poder rendir esa prueba testimonial? Volvamos a nuestra tabla de emplazamiento. Yo creo que la tengo por acá. Aquí debería estar. ¿Cuál va a ser el plazo para poder rendir esa prueba testimonial? ¿Mi término probatorio de cuántos días va a ser si necesito rendir prueba testimonial en París? ¿43 días? Veámoslo. Nuestro tiempo base son 20 días, más tabla de emplazamiento. ¿Cuál va a ser la tabla de emplazamiento en este caso? Naciones de Europa, 23 días, entonces más 23, y nos da 43 días. Muy bien, su compañera. Entonces, en ese caso, el término probatorio va a ser de 43 días. Si en cambio tengo a un testigo que vive en Chillán, entonces ese sujeto para poder rendir esa prueba, mi término de probatorio va a ser tan solo de 21 días. ¿Ya? Son los 20 días ordinarios más Chillán, si es que se necesita rendir prueba en el Tribunal de Santiago. Bien, continuemos. Ahora, el término probatorio especial. Espero que haya quedado claro el término probatorio extraordinario. Ahora, el término probatorio especial es aquel término que procede en general cuando se produce un entorpecimiento en el tribunal, cuando se produce un entorpecimiento inimputable a las partes, que les hace imposible rendir prueba dentro de los términos legales.
Es un término que procede en general cuando sucede un entorpecimiento inimputable a las partes, que no se les puede imputar a las partes, y que hace imposible rendir prueba dentro de los términos legales. O sea, los casos de, como ustedes ya pueden darse cuenta, de entorpecimiento. ¿Qué es un entorpecimiento? La ley no lo define propiamente tal, pero sí la jurisprudencia nos entrega algunos casos. Por ejemplo, la incomparecencia de testigos por causa de un accidente sobreviniente. Por ejemplo, un testigo tiene que ir a rendir prueba testimonial, pero va caminando rumbo al tribunal y lo atropella. Y en ese sentido, entonces, ese testigo no va a poder rendir prueba dentro de los términos legalmente expresos o legalmente prescritos. Y por lo tanto, posteriormente, cuando ya esté recuperado, el juez va a abrir un término especial para que ese testigo pueda rendir esa prueba testimonial. Se trata, por cierto, de un plazo judicial en ese caso, un plazo judicial. Ahora la jurisprudencia reciente ha señalado que otro caso de entorpecimiento puede ser la incomparecencia de testigos o la absolución de posiciones, es decir, la confesión judicial, cuando el sujeto que tiene que rendir prueba dio positivo de COVID, dio positivo de coronavirus. En ese caso, entonces, también el sujeto no va a poder rendir prueba dentro de los términos legales y por lo tanto el juez, una vez que ya esté recuperado este sujeto, va a abrirle un término especial de prueba, un término probatorio especial. Otro ejemplo de término probatorio especial son las medidas prejudiciales probatorias. Las medidas prejudiciales probatorias, ¿se acuerdan de ellas? Son aquellas en las cuales se debía rendir prueba antes de iniciado el juicio. Antes de iniciado el juicio. En ese caso, si se dan cuenta, se está rindiendo prueba, no en el término probatorio, se está rindiendo prueba en otra oportunidad, en otro momento, que es en este caso antes de iniciar el juicio. En ese caso, entonces, las medidas prejudiciales probatorias también son términos probatorios especiales. Y como tendremos oportunidad de estudiar, también serían términos probatorios especiales las medidas para mejor resolver. Las medidas para mejor resolver. Porque también se están realizando actividades de probanza, también se están realizando actividades de prueba, pero fuera del término probatorio ordinario o extraordinario, ya en un momento distinto, en una oportunidad procesal diversa. Bien. Y por último tenemos el término probatorio convencional, que es aquel que se da cuando las partes de común acuerdo, determinan acotar, disminuir, restar el término probatorio ordinario. Se da cuando las partes de común acuerdo, por consenso, por convenio entre ellas, deciden restringir el término probatorio ordinario. O sea, las partes podrían convenir perfectamente en reducir el término probatorio a 15 días, en restringir el término probatorio a 10 días, siempre y cuando exista común acuerdo. Lo que no pueden hacer es convenir un término probatorio más grande que el ordinario. No pueden decir, bueno, de mutuo acuerdo estamos satisfechos en que el término probatorio sea de 32 días. No. ¿Por qué? Porque se tratan de normas de orden público, indisponible para las partes, cuando se amplía, pero cuando se reduce, es disponible. Marcelo, ¿por qué se puede reducir y no se puede ampliar? ¿Es por el tema de economía procesal? Claro, yo creo que el fundamento que subyace a esto es la economía procesal. Y para intentar evitar dilaciones excesivas del procedimiento. Bien, y además, en todo caso, si es que sucediese alguna razón que justifique la ampliación del término probatorio, está previsto, a propósito del término probatorio extraordinario, y también a propósito de un término probatorio especial. Ya entonces están previstas situaciones excepcionales en donde el tribunal puede abrir otros términos probatorios en situaciones distintas, o en momentos procesales diversos. Bien.
esta parte no sé si verla porque estamos muy cortos de tiempo, pero íbamos a ver, ya voy a intentar avanzar en algunas cuestiones generales respecto de la prueba, algunos aspectos generales de la prueba. Esto con toda seguridad ustedes lo van a volver o lo van a revisar con más detalle en las siguientes sesiones. Pero lo primero que hay que señalar que aquí nos salimos un poco del procedimiento, ya vamos a hablar un poco acerca de qué significa la prueba y los elementos que es posible colegir a propósito de ella. Vamos a ver algunos elementos generales de la prueba. Ante todo hay que señalar que dentro de todo conflicto es posible distinguir elementos de dos tipos. Dentro de todo conflicto es posible distinguir elementos de dos tipos. Por un lado, los elementos de hecho o los elementos fácticos, y por otro lado los elementos de derecho. Por otro lado los elementos de derecho. El derecho procesal y la jurisdicción se ocupan de resolver estos conflictos. En particular, como ustedes ya saben, los conflictos de intereses con cierta relevancia jurídica que se desarrollan dentro de la sociedad. Estos conflictos, como ya lo dijimos, se componen de hechos y de derecho. Y en particular respecto de los hechos, para que el tribunal pueda resolver de estos conflictos, debe acreditarlos. Antes de que el tribunal resuelva el conflicto, debe acreditar los hechos. El juez no puede dictar sentencia sin conocer ni haber acreditado los hechos. Ahí radica, por supuesto, la importancia de la prueba. ¿Qué podemos decir a propósito del concepto de prueba? ¿Qué significa ontológicamente la prueba? Desde la historia del derecho podemos observar que en las partidas de Alfonso X el Sabio, las partidas de Alfonso X el Sabio, derecho castellano, la más vasta obra de recopilación de derecho castellano, definía a la prueba como aquella averiguación que se hace en juicio de una cosa dudosa. Alfonso X, el rey legislador, el rey castellano, definía a la prueba como aquella averiguación que se hace en juicio de una cosa dudosa. Eso era la prueba para Alfonso X el Sabio, para las partidas en términos más globales. El destacado jurista Eduardo Couture, este jurista uruguayo, define a la prueba como un medio de verificación de las proposiciones de las partes. Un medio de verificación de las proposiciones de las partes. Reitero, medio de verificación de las proposiciones de las partes. A partir de ello, entonces, podemos colegir una definición un poco más instrumental, un poco más práctica. Y vamos a definir a la prueba, como aquel conjunto de actos. La prueba se entenderá como un conjunto de actos procesales que se realizan dentro del proceso para los efectos de permitir al tribunal, alcanzar la convicción, para los efectos de permitir al tribunal alcanzar la convicción acerca de la existencia de ciertos hechos, y aquí viene lo importante, necesarios para la solución de un conflicto, para la solución del conflicto. Así vamos a entender a la prueba. Un conjunto de actos procesales que se realizan para los efectos de permitir al tribunal alcanzar la convicción acerca de la existencia de hechos necesarios para la solución del conflicto. ¿Se me está escuchando bien? Está perfecto. Muy bien. Veamos, ¿cuál es el objeto de la prueba? ¿Qué es aquello que se debe probar?
qué es aquello que se debe probar. Ya habíamos dicho que la resolución que recibe la causa a prueba fija los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos. Entonces, la misma legislación nos está entregando el objeto de la prueba. Es decir, nos está diciendo cuáles son los hechos que deberán ser acreditados para que el juez pueda resolver el conflicto. Esos hechos entonces son aquellos hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. En todo caso, yo les pregunto a ustedes, así, a primera vista, prima facie, ya habíamos dicho que los conflictos se componen de dos elementos fácticos o hechos y elementos jurídicos, elementos de derecho. El tribunal, por regla general, ¿debe acreditar el derecho? ¿Debe probar el derecho? ¿El derecho debe probarse? ¿Qué piensan? ¿Te refieres a la existencia del derecho o al derecho que tiene la persona, por ejemplo, que demanda? No, la existencia del derecho, sí, efectivamente. Entonces no, supongo, ¿Por qué no? porque no sé cómo decirlo, pero está determinado. Tú no tienes que probar que hay un artículo que dice tal cosa porque hay un libro que tiene todos los artículos y se puede como revisar, por así decirlo, que efectivamente está ahí. Sí, esperen, voy a buscar mi código civil igual. Ya he vuelto. Artículo 8º del Código Civil. Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Aquí entonces, en el artículo 8º del Código Civil se establece la presunción del conocimiento de la ley. Y dice nadie, ni siquiera por tanto el tribunal puede alegar que desconoce el derecho. Por lo tanto, se parte de la base que el tribunal conoce el derecho. Por lo tanto, por regla general, el derecho no se prueba. El derecho, por regla general, no se prueba. Pero fíjense, estoy subrayando la palabra o el concepto de regla general. ¿Por qué? Porque por excepción, las partes sí deberán acreditar el derecho en algunas hipótesis. Por ejemplo, cuando yo invoco el derecho extranjero, en un juicio, por ejemplo, en un juicio a propósito de derecho internacional privado, el tribunal no tiene por qué conocer el derecho extranjero, y en ese caso, por lo tanto, el derecho extranjero sí deberá probarse. ¿Existen otros casos? Por supuesto que sí. Ustedes los van a estudiar más adelante. Pero por regla general lo que se debe probar son los hechos. ¿Y cuáles hechos? Los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. ¿Qué significa cada una de estas categorías? Un hecho sustancial en primer término. Hechos sustanciales. Los hechos sustanciales son aquellos hechos que integran. Es aquel hecho que integra en forma tan esencial el conflicto, es aquel hecho que integra de forma tan esencial el conflicto, que sin su prueba no se puede adoptar resolución alguna. Sin su prueba no se puede adoptar resolución alguna. Son elementos tan esenciales dentro del conflicto que si no se conocen, que si no se pueden acreditar, el conflicto no se puede resolver. Así de simple. Esos son los hechos sustanciales. Por ejemplo, si yo estoy demandando el reconocimiento de paternidad a Juan Pablo, supongamos que Juan Pablo es un papito corazón y yo soy su hijo,
y necesito acreditar que él efectivamente es mi papá para que me pague derecho a alimentos, tengo que un hecho sustancial sería la acreditación de mi condición de hijo biológico. Si yo no logro acreditar que soy hijo biológico de Juan Pablo, el conflicto no se puede resolver, así de simple. ¿Se entiende que es un hecho sustancial? ¿Se entiende? Entiendo. Perfecto. Ahora, un hecho pertinente. Hecho pertinente. Es aquel hecho que sin integrar esencialmente el conflicto, es aquel hecho que sin integrar esencialmente el conflicto, se vincula a él y es necesario para su resolución. Es aquel hecho que sin integrar esencialmente el conflicto, se vincula a él y es necesario de todas formas para su resolución. Son hechos que inciden entonces de manera directa en la resolución del conflicto. Son hechos que de todas formas deben probarse para poder resolver el conflicto, aunque no de manera esencial. Son hechos que inciden, son relevantes que el tribunal conozca. Por ejemplo, un hecho pertinente, me imagino, en este mismo caso, sería acreditar que Juan Pablo tuvo una relación, no sé, con mi mamá, que es Isabot, ¿ya? Entonces debería yo acreditar que hacia el año, bueno, probablemente ustedes ni siquiera nacían, hacia el año 97, 98, ellos tuvieron una relación. Entonces, acreditar ese hecho, acreditar que ellos fueron pareja, supongamos, sería un hecho pertinente, un hecho necesario entonces para la resolución del conflicto, más no esencial, ¿ya? No sustancial ni tampoco esencial. Por favor, no entiendan si estoy afectando algún tipo de sensibilidad con estos ejemplos, no los entiendan como persona. Ok, son simplemente los dos nombres que me aparecen aquí arriba en primer lugar. Y por último, No se preocupe. hechos controvertidos. Y por último, hechos controvertidos. Son aquellos hechos respecto de los cuales existe discrepancia entre las partes acerca de la existencia o de la forma en el que ha acontecido. Son aquellos hechos respecto de los cuales existe reitero, discrepancia, conflicto, conflictividad, disonancia entre las partes, hechos controvertidos, hechos sobre los cuales existe disputa, conflicto, discrepancia. Por un lado, Juan Pablo dice, no soy su papá, y por otro lado, Isabel dice, sí eres su papá. O sea, es un hecho controvertido. Bien. Eso respecto entonces de algunos aspectos generales de la prueba. Me quedaba analizar la carga de la prueba, es decir, sobre quién recae la carga de acreditar el hecho, ¿ya? Pero eso lamentablemente es muy extenso, así que no me da tiempo para observarlo. Les solicito, eso sí, que lean el artículo 1698 del Código Civil. 1698 del Código Civil, en donde se trata el tema de la carga de la prueba, o mejor dicho, de la distribución de la carga de la prueba en materia, en materia procesal y civil. En todo caso, les advierto, el artículo 1698 dice, incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega estas o aquellas o estas. O sea, ¿a quién le va a corresponder probar en este caso? A quien alega la existencia de la obligación. O sea, en este caso, Isabot está alegando que existe una paternidad y por lo tanto a ella le corresponde acreditar que Juan Pablo es mi papá. ¿Ya? Marcelo, ¿Sí? una pregunta. En estos casos, por ejemplo, si para acreditar que él es papá tuyo, se necesita como este examen de ADN, ¿él está obligado a participar en eso, por así decirlo, o queda a su elección? Claro, exactamente. Eso se escapa del juicio ordinario de mayor cuantía, en todo caso, porque el juicio, digamos, de reconocimiento de paternidad o maternidad está regulado en otras leyes, en otras normas jurídicas,
en particular en el Código Civil. Ahí está regulado todo eso. Ustedes lo van a estudiar en el curso de Derecho de Familia o en alguna clínica jurídica especializada. Y existen efectivamente medios de prueba mucho más amplios que lo que establece el Código de Procedimiento Civil, uno de los cuales puede ser, por supuesto, el examen de ADN. Y frente a eso, el tribunal puede establecer medidas de apremio para obligar a Juan Pablo a realizarse el examen de ADN. Existen medidas de apremio que la legislación contempla. Bien. Pero, ¿medidas de apremio ¿Sí? similares existen en los juicios de mayor cuantía o solo son en familia, por ejemplo? En familia es particularmente intenso esto. En todo el resto de los procedimientos, diría yo, es más atenuado. No se puede obligar a alguien a hacer algo. En cambio, en materia de familia, sí es mucho más flexible esto y por lo tanto existen más medidas de apremio. La ley es muy amplia y establece como, señala cuáles son los medios de prueba y por último señala uno muy amplio, muy general que dice, el tribunal también podrá decretar todos los otros medios de prueba que estime pertinentes en el caso. Entonces ahí el tribunal, dependiendo de su imaginación o creatividad, podrá establecer los medios, digamos, que correspondan. Bien. Pero en materia de familia, reitero, es mucho más exacerbado esta situación. Bien, pasamos rápidamente al periodo de sentencia. Periodo de sentencia. Pero me salté alguna parte. Así. En cuanto a la tramitación del término de la etapa probatoria, habíamos señalado que una vez que termina, que se vence el plazo para rendir prueba, o sea, el término probatorio, comienza un periodo adicional que es el periodo de observaciones a la prueba que está reglamentado en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil. Este artículo señala lo siguiente, se los leo. Vencido el término de prueba, y dentro de los 10 días siguientes, las partes podrán hacer valer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera. Vencido el término de prueba, entonces, las partes deben hacer por escrito todas las observaciones que estimen pertinentes a las pruebas rendidas por la otra, y para eso tienen un plazo de 10 días. 10 días. Una vez terminado ese plazo de 10 días, el tribunal debe dictar la resolución que cita a las partes a oír sentencia. Debe dictar la resolución que cita a las partes para oír sentencia, y con ello entonces comenzaría el último periodo del juicio ordinario de mayor cuantía, cuál es la etapa de sentencia. O dentro de los momentos jurisdiccionales, la etapa de juzgamiento, adjudicación o judicium, en palabras latinas. Bien, citación a las partes para oír sentencia. ¿Cuándo es posible dictar la resolución que cita a las partes para oír sentencia? Existen dos posibilidades, como nosotros ya lo hemos revisado varias veces. En primer lugar, tiene la oportunidad procesal desde el momento en el que se evacúa el trámite de la dúplica, si solo si estemos en presencia de alguno de los casos del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. O sea, cuando el demandado se allane a la demanda, cuando exista aceptación de hechos o cuando exista convenio para que las partes le solicitan al tribunal de que falle la causa sin más trámite. En esos casos, el tribunal, una vez evacuado el trámite de la dúplica, va a dictar la resolución que cita a las partes para ir sentencia, y por lo tanto se salta el periodo de conciliación y el periodo de prueba y pasamos directamente de la discusión a la sentencia. De la discusión a la sentencia. Y la segunda forma, que es la más recurrente, es que se cita a las partes para oír sentencia cuando se venza el plazo de observaciones a la prueba. Una vez vencido el plazo de observaciones a la prueba, el tribunal cita a las partes para oír sentencia en conformidad al artículo 432. ¿Proceden recursos en contra de esta resolución que cita a las partes para oír sentencia? Sí. Por un lado, el recurso de reposición, en el mismo artículo 432, y también el recurso de apelación en los casos del 326, o sea, en los casos cuando se cita aquí a las partes para oír sentencia. Cuando se evacúe el trámite de la dúplica y alguna parte considere que sí era necesario
si era necesario abrir el término probatorio, ahí puede entonces interponer recurso de apelación. Esto ya lo vimos, así que me lo voy a saltar. Habíamos dicho que desde el momento en el que se cita a las partes, esta es la citación, a las partes para oír sentencia, hasta el momento de la sentencia definitiva, existe un plazo no fatal de 60 días. Entonces, dentro de esos 60 días, desde el momento de la notificación de la resolución que cita a las partes para oír sentencia, hasta la dictación de la sentencia definitiva, debe existir un plazo de 60 días. Y dentro de esos 60 días, el tribunal puede dictar medidas para mejor resolver. Medidas para mejor resolver. Veamos muy rápidamente estas. En cuanto a su concepto, las medidas para mejor resolver son aquellas diligencias probatorias, son diligencias probatorias que establece la ley y que pueden ser decretadas de oficio por el tribunal luego de dictada la resolución que cita a las partes a oír sentencia. La finalidad de estas medidas para mejor resolver es acreditar, esclarecer, entregar luz, si se quiere, a algunos de los hechos que configuran el conflicto, que no hayan quedado suficientemente claros, en la etapa probatoria, y que sean necesarios para un mejor resolver. De ahí viene el nombre, que sean necesarios para adoptar una decisión justa, idónea, correcta por parte del tribunal. O sea, respecto de ciertos hechos que las partes no hayan logrado acreditar suficientemente bien en la etapa probatoria, y el tribunal estime que son necesarios para poder lograr una correcta administración de justicia, que son necesarias para adoptar una decisión jurídica justa, puede decretar medidas para mejor resolver y de ese modo va a realizar actuaciones probatorias dentro del periodo de sentencia. O sea, desde el momento en que se citan las partes para oír sentencia hasta la sentencia definitiva. Eso respecto de su concepto. Ahora, el sujeto, ¿quién puede decretarlas? El tribunal. El único legitimado activo para decretar las medidas para mejor resolver es el tribunal de oficio, el tribunal de oficio. Esto es una de las pocas manifestaciones que nos queda en el procedimiento civil del principio inquisitivo o principio de oficialidad, es decir, que el tribunal actúa de oficio, porque por regla general en el proceso civil el tribunal actúa a petición de parte, es decir, en virtud del principio dispositivo. Esta, en cambio, se trata de una manifestación del principio inquisitivo o de oficialidad, en donde el tribunal actúa de oficio, sin que las partes se lo pidan. En cuanto a su oportunidad, ya dijimos, desde el momento en el que se notifica la resolución que cita a las partes para oír sentencia hasta el momento de la sentencia definitiva, o sea, hasta el momento en que se dicta la sentencia definitiva, son 60 días. Ahora, ¿cuáles son esas medidas? Están todas enunciadas taxativamente en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil. 159 del Código de Procedimiento Civil, no tenemos tiempo ahora para enumerarlas una por una, pero ustedes lean ese artículo y copien en sus apuntes cada una de esas medidas. ¿Cómo se notifica las medidas para mejor resolver? A través del estado diario. ¿Y cuál es el plazo para cumplirlas? Bueno, 20 días desde su notificación, a so pena de tenerse por no decretadas. 20 días desde su notificación a so pena, o sea, a consecuencia de que si no se hacen, se van a tener como no decretadas. Una de sus compañeras me preguntó en una sesión pasada qué sucedía si se interferían o se interrelacionaban los plazos, por un lado de cumplimiento de una medida para mejor resolver y el plazo para poder dictar sentencia definitiva, frente a lo cual yo no tenía una respuesta certera en ese momento, más bien tenía intuiciones, lo consulté con la profesora y efectivamente tenemos que entender esos plazos como plazos distintos, no entremezclarlos y tener siempre en cuenta que el plazo para dictar sentencia definitiva no es un plazo fatal. No es un plazo fatal, por lo tanto no se extingue el derecho del tribunal a dictar la sentencia definitiva una vez que
una vez que se sobrepasan esos 60 días. Por lo tanto, el tribunal, y de hecho muy recurrentemente, el tribunal no dicta la sentencia dentro de ese plazo no fatal de 60 días, sino que pasan varios días más o incluso meses para que el tribunal pueda dictar su sentencia definitiva. Todo esto producto, por supuesto, de ese tsunami judicial que tenemos y una gran frondosidad de causas. Bien, si me lo permiten, me voy a extender no más allá de 5 minutos más y, bueno, espero no más allá de 5 minutos más y vamos a hablar de la sentencia definitiva. Entonces, transcurridos esos 60 días como plazo máximo, pero ya dijimos que es un plazo no fatal, el tribunal debe dictar sentencia definitiva, resolviendo de ese modo el conflicto en primera instancia, el conflicto sometido a su conocimiento en primera instancia. La sentencia definitiva, en cuanto a su concepto, ya lo hemos definido como aquella sentencia que pone término a la instancia, resolviendo de ese modo el asunto o cuestión controvertida, resolviendo de ese modo el conflicto, si se quiere. Concepto, pone término a la instancia y resuelve el conflicto. La sentencia definitiva en primera instancia debe seguir la siguiente estructura. Esto se colige, deriva del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, como también del auto acordado sobre la forma de las sentencias definitivas. Y por supuesto, la sentencia debe contar de 3 partes. Por un lado, una parte expositiva, por otro lado, una parte considerativa, y por último, una parte resolutiva. La parte expositiva tiene por objeto manifestar, grosso modo, o sea, en términos amplios, cuál es el objeto del conflicto y fija de ese modo los límites de lo que va a resolver. La parte expositiva fija los límites de lo que va a resolver. Debe contener, de acuerdo a estas normas jurídicas, el 170 del Código de Procedimiento Civil y el auto acordado, las siguientes cosas. Por un lado, la identificación de las partes. Debe señalar quién fue el demandante, quién fue el demandado, su RUT, domicilio, etc. Profesión, oficio, todo lo que significa todo lo que implique su identificación. En segundo lugar, debe enumerar, debe enlistar cada una de las peticiones, acciones y excepciones formuladas. Debe enumerar cuáles las peticiones, las acciones y excepciones. En tercer lugar, debe indicar, y esto es súper importante, debe indicar si recibió la causa a prueba o no. Debe indicar el tribunal si recibió o no la causa a prueba. Eso es la parte expositiva. La causa a prueba o la recepción de la causa a prueba se entiende como un trámite esencial. Entonces el tribunal debe señalar ahí si es que la recibió o no la recibió. Y también debe indicar si se citó a las partes a oír sentencia o no. Si se citó o no a las partes a oír sentencia, esto entendidos como, reitero, trámites esenciales. Ahora, en la parte considerativa tiene por objeto manifestar los fundamentos de la sentencia. Parte considerativa expresa los fundamentos de la sentencia. Fundamentos de la sentencia con la finalidad de evitar todo tipo de arbitrariedades. Aquí es donde se manifiesta el principio de la motivación de la sentencia, que es un elemento fundamental para la constitución del debido proceso. Uno de los elementos, una de las garantías del debido proceso es que la sentencia esté motivada, esté argumentada, si se quiere. Entonces, dentro de la parte considerativa, el tribunal debe establecer cuáles fueron las consideraciones de hecho en que se funda el fallo, o sea, cuáles son las razones de hecho, las razones fácticas sobre las cuales se va a fundamentar su decisión, y también debe establecer cuáles son las consideraciones de derecho aplicables a esta sentencia, aplicables a este fallo. Debe explicar cuáles son los elementos fácticos sobre los cuales va a construir su solución jurídica, y por otro lado debe manifestar cuáles son los fundamentos jurídicos sobre los cuales se va a fundamentar su sentencia, su decisión. Y por último, existe la parte resolutiva. La parte resolutiva que tiene por objeto manifestar la solución que el tribunal entregó al conflicto.
tiene por objeto manifestar la solución que el tribunal entregó al conflicto. Se contiene entonces aquí en la parte resolutiva la decisión del asunto controvertido, la decisión del conflicto, y por lo tanto debe contener las siguientes cuestiones. En primer lugar, debe contener, naturalmente, lo que acabo de decir, la decisión del asunto controvertido. Debe contener la decisión del asunto controvertido y para ello debe pronunciarse sobre todas y cada una de las acciones y excepciones que se hayan deducido en este procedimiento. Se debe pronunciar sobre cada una de las acciones y excepciones que se promovieron en este proceso, indicando si se aceptan o si se rechazan. Tiene que indicar frente a cada acción, frente a cada excepción, frente a cada defensa, si se acepta o se rechaza. Salvo en dos excepciones. En primer lugar, puede omitir la decisión de acciones o excepciones incompatibles a las ya aceptadas. Puede omitir la decisión de acciones o excepciones que sean incompatibles con otras ya aceptadas. O sea, el tribunal acepta la petición A y no se pronuncia sobre la petición B porque la petición B es absolutamente contradictoria a la A. Por lo tanto, si acepta la A, se entiende tácitamente rechazada la B. ¿Ya? Y en segundo lugar, también puede omitir esta situación cuando el juez proceda de oficio, a través del principio de oficialidad o el principio inquisitivo. Cuando el juez proceda de oficio, también puede omitirlo. Y por último, en la parte resolutiva, y esto es súper importante, el tribunal no puede, el juez, no puede extenderse a los puntos no sometidos a su decisión. El tribunal no puede resolver más allá de lo que se le solicitó que resolviese. Si el tribunal se extiende más allá de lo que las partes le pidieron, vamos a tener un problema de incompetencia específica. Un problema de incompetencia específica en donde el juez se está pronunciando sobre cuestiones que no le pidieron que se pronunciara, y por lo tanto esa sentencia va a ser susceptible de recurso de casación, por ejemplo, recursos de nulidad del procedimiento o de la sentencia. Ahí vamos a tener presencia, ¿no?, de los vicios de ultrapetita o extrapetita. Vicios de ultrapetita o extrapetita. Ya, con eso entonces damos por finalizado. Solamente lo último, y esto no solamente lo voy a dejar enunciado porque ya lo expliqué en algún momento. Respecto de la sentencia definitiva de primera instancia, procede el recurso de apelación y el recurso de casación en la forma. Proceden otros sí, por ejemplo, el recurso de revisión o recursos extraordinarios, pero los dos más importantes, recurso de apelación y recurso de casación en la forma. Nosotros ya lo explicamos en su momento. Bien, con eso entonces estamos dando por finalizado este estudio que realizamos pormenorizado del procedimiento ordinario de mayor cuantía, uno de los procedimientos más relevantes en su estudio de derecho procesal por ser el procedimiento general y supletorio en materia civil. Para mí realmente fue un agrado poder compartir el conocimiento con ustedes. Espero que les haya quedado muy claro cada una de mis explicaciones y por supuesto frente a cualquier duda, cuestionamiento que tengan, me lo pueden hacer saber ahora o siempre por la plataforma de cursos, y tanto yo como el resto de las ayudantes estamos completamente llanos a resolver cada una de sus inquietudes, cuestiones, interrogantes, etc. Espero que hayan entendido la mayoría de lo que expliqué y espero nos veamos pronto. Gracias, Marcelo. Creo que luego estuvieron muy bien las clases. Sí, Marcelo, una consulta. ¿Vas a hacer más ayudantes? ¿O clases propiamente tal? Yo creo que clases no voy a volver a realizar porque la profesora me lo pidió de manera excepcional, porque está en un curso internacional ella durante estas 2 semanas, por lo que le hacía imposible realizarlas. Así que yo me imagino que durante este año al menos no voy a continuar haciendo clases, pero sí, por supuesto, si ustedes lo solicitan, podemos hacer ayudantías previas a las evaluaciones, en donde hagamos exámenes de casos o algunos simulacros de actividades propias de evaluación, ¿ya? Pero eso ustedes, por favor, solicítenlo tanto a la profesora o por medio del foro de cursos.
Ya, gracias Marcelo. De verdad que quedó súper claro la materia que vimos, de verdad, súper. Muchas gracias. De nada. Para mí fue un gusto haber compartido todos estos días con ustedes. Así que, bien, si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá y que tengan un muy buen día. Muchas Chao, gracias chao. por todo. Chao, Marcelo, gracias. Chao. Gracias, Marcelo. Chao, muchas Marcelo, una última gracias. pregunta. Sí, dime. ¿Vas a seguir con la profe de Canal el próximo semestre? Sí, sí, por supuesto. Ah, ya. Gracias. Ya, que les vaya muy bien. Chao. Igual, cuídate mucho. Gracias.